Ya estamos listos con nuestro invitado de esta tarde. Se trata del asambleísta de Sol.bo, Edwin Herrera. Él almuerza con nosotros. Bienvenido, Cacho. Casimira, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar contigo a esta hora, después que partió ya la cita. Estamos a menos de un mes del carnaval y con estas agitadas aguas políticas en el país. A propósito de agitadas, si me permiten, vamos a... nos hemos olvidado de lo más importante, ponerle el micrófono a nuestro Cacho, pero se ha escuchado igual con el mío. A ver, cuéntanos esos detalles de esta alianza entre los demócratas y Sol.bo. ¿Cómo llega a darse? Bueno, en realidad somos 4 componentes de la ahora alianza Juntos, que la lidera Yanine Áñez y que tiene como vicepresidente a Luis Revilla. Y las 5 vocalías están ocupadas por Arturo Murillo, por Yerko Núñez, por Óscar Ortiz, por Adrián Oliva y por Víctor Hugo Zamora, que representa a UNIR, esta agrupación política tarijeña. Encontramos nosotros falta de apertura en la anterior alianza en la que pertenecíamos, y esta falta de apertura, sobre todo a sectores sociales, condujo a que podamos abrir una conversación con la presidenta y sus representantes, pero también con el Partido Demócratas. Y se fue tejiendo una conversación sobre la base de propuestas programáticas. Tenemos varias coincidencias, pero también hay que decir, tenemos algunas diferencias que esperemos se vayan de alguna manera allanando en función del diálogo, de la conversación y de la propuesta programática que vamos a hacer conocer en breve, una vez que se presenten las candidaturas. Entonces, de ahí es que se tejió. Adrián Oliva, que también era parte de Comunidad Ciudadana, tuvo la misma percepción de que se quería repetir mecánicamente lo que ocurrió el 2019, habiendo cambiado el país. Y eso, la verdad, era el camino a un fracaso electoral. Entonces, Adrián también tomó su decisión y nos hemos encontrado Juntos, y creemos que ahora sí podemos impulsar un proyecto de unidad, porque eso es lo que está buscando la presidenta, Luis Revilla y los líderes de Juntos, es forjar, construir un proyecto de unidad para el país. Ahora, Edwin, así como hay gente que apoya esta decisión de Yanine Áñez de postularse a la presidencia de Bolivia, hay otra gente que no lo hace, que considera que no era el momento, que considera que los ha traicionado, así dice un grupo. ¿Qué le habrá hecho cambiar su decisión, que en varias oportunidades descartó la posibilidad, en varias entrevistas? Así lo hizo. Es una pregunta tremendamente inteligente de parte tuya, Casimira, y tiene que ver con 2 momentos que indudablemente se van a enganchar, se van a engarzar. El primero es de esta transición que la conduce Yanine Áñez como presidenta del Estado. Y acá, conversando con ella, yo puedo asegurar a la audiencia que nos está mirando en este momento de que ella va a cumplir escrupulosamente el mandato de la transición, el mandato de la pacificación y el mandato de las elecciones generales democráticas, limpias, de concurrencia masiva. Va a cumplir esos mandatos, no va a descuidar además la gestión de gobierno. Incluso vamos a separar lo que va a ser la gestión como tal del despliegue de la campaña electoral. Entonces ella, en esta parte, en este trozo importantísimo de tareas, lo va a hacer de manera escrupulosa. Pero ella misma se preguntó, si no hemos tenido los políticos la capacidad de construir un proyecto de unidad, que es lo que todo el mundo espera o esperaba, entonces, ¿qué viene después? ¿Qué va a venir después para el país una vez que cumpla su periodo el gobierno de transición? ¿Qué va a ocurrir? Y no hemos podido construir este proyecto de unidad porque hay liderazgos que no toman decisiones y que creen que hay que repetir las cosas como ocurrieron en 2019, o liderazgos emergentes que son, entre comillas, irresponsables y que están resucitando a la media luna. Entonces, todo esto
hace que exista todavía el peligro de que retorne el MAS. Y entonces Yanine Áñez dijo, ante esta imposibilidad de construir un cuerpo mayor, por supuesto que yo tomo la decisión. Es una decisión complicada, es una decisión que le va a traer costo político, pero es una decisión también con esta firmeza que la está caracterizando de rumbar un proyecto hacia adelante. Dicho de otra manera, no hemos podido construir un proyecto de unidad mayor y por tanto Yanine, con esta dulzura de madre, pero también con la firmeza de estadista, ha decidido encaminar este proyecto que se llama ahora Juntos. Entonces, vamos a encaminarnos, seguramente ya las candidaturas a la vicepresidencia y a los parlamentarios, a los escaños parlamentarios, terminarán de redondear esta señal que queremos mandarle al país, de que esté todo el país representado en las listas de candidatos de Juntos. Oscarito, el menú, por favor. Bueno, y como siempre tenemos, gracias a La Ollada, un menú exquisito que se siente a leguas. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, buenas tardes. Primero, gracias. Y nada, ahora les hemos traído un picante surtido que consta de sacta, lengua, saice, al toque de La Ollada, como siempre. Bueno, ¿dónde estamos en La Ollada? Estamos en nuestras dos sucursales. Uno es en el Centro Comercial Camacho, en la Plaza de Comidas La Jungla, y la segunda sucursal es en Calacoto, calle 24, Avenida Muñoz Reyes. Bueno, y no se olviden que todos los productos son de Supermercados Fidalga y el agua es de la cascada orgullosamente boliviana. Y con esto nos vamos a ir al segundo corte de la tarde, por supuesto, aquí en Casimira en Familia. Nosotros continuamos conversando con Edwin Herrera, Cachito, como le decimos de cariño, sobre lo último que está sucediendo en el país respecto a esta unión de 4 partidos, como nos decía Cacho, con, en este caso la presidenta, que se va a lanzar a la presidencia el próximo 3 de mayo. Algunos dicen que no está totalmente confirmado. ¿Cómo es eso? A ver. Porque dicen que faltan los papeles. ¿Es así? Bueno, es un tema procedimental. Pero ya confirmado está. Sí, ella ya ha anunciado el viernes. Claro, o sea, no pasado, hay forma claro, de sí. Ya. Ahora, la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, asegura que han asesorado muy mal a la presidenta Yanine Áñez y que con esta decisión Yanine Áñez ha traicionado al país. Bueno, ya he explicado que, y además Roxana también lo sabe muy bien, de que la presidenta va a cumplir escrupulosamente las tareas de la transición, lo va a hacer, Claro, va a entregar. pero hay la susceptibilidad, Claro. ¿no?, en la gente. Pero para que haya claridad en el tema, Yanine Áñez va a entregar la presidencia a la ganadora o al ganador de las próximas elecciones generales, lo va a hacer. Pero también hay que tenerlo presente, es el que se viene después de la transición. Y ahí tenemos 2 grandes fuerzas que están de alguna manera empujando hacia una incertidumbre. La posibilidad de que retorne el proyecto destructor de la democracia que representa el MAS o el proyecto restaurador de la media luna que representa Camacho. Entonces, ahí están queriendo debilitar, Casimira, amigos de Televisión Universitaria, la única muralla que representa Yanine y este gobierno transitorio, que está impidiendo que retorne el autoritarismo, la Claro, porque mucha gente se corrupción. preguntará, Cacho, ¿cómo va a impedir? Hay otras voces que hablan de que debería renunciar Yanine Áñez para postularse y automáticamente Eva Copa tendría que pasar como presidenta en transición. Entonces la gente dice, ahí va a volver el gobierno del movimiento al socialismo, retornaría Evo Morales. ¿Hay esa posibilidad? Bueno, este tema está zanjado y los especialistas en interpretación constitucional, como José Antonio Rivera en Cochabamba, como el doctor Asbun en Santa Cruz o como Juan del Granado aquí en La Paz, han cerrado este tema. No podría darse la figura de la sucesión constitucional
porque Yanine Áñez no es presidenta electa, es presidenta fruto de la sucesión constitucional. Entonces, no le alcanza, lastimosamente, a la presidenta actual del Senado el tema de la sucesión constitucional, así que hay que estar tranquilos, no va a ocurrir eso. Y eso lo han zanjado en la discusión constitucional quienes saben, y seguramente la consulta que se está haciendo al Tribunal Constitucional también seguramente va a ir por esa línea, que es lógica, que es doctrinal. Sí, y era importante preguntarte, ¿no? Porque en las calles la gente habla esto, ¿no? Es verdad, hay constitucionalistas que nos van a explicar mejor en las próximas horas, pero ahí está Cacho Herrera, asambleísta de Sol.bo, quien nos ha dado ya una explicación. Pero la presidenta Áñez ha solicitado la renuncia de todo su gabinete. Así es. Ella afirma que esto es usual en vísperas de la inscripción de candidatos, pero para otros ya es señal de una crisis de gabinete. ¿Tendrá también que ver el hecho de que varios de los ministros son cuota de Camacho? Sí, hay que decirlo. Claro y raspado. Por supuesto que sí. Mira, Casimira, la ex ministra de Comunicación, en su carta y esta mañana en una conferencia de prensa, se rasgaba las vestiduras diciendo que se cometió un error al lanzar su candidatura la presidenta, pero además utilizando el Canal 7, como ocurría con el masismo. ¿Quién era responsable del Canal 7? Roxana Lizárraga. Entonces, no. Aquí también hay que marcar a veces las imposturas que comete alguna gente. ¿Cómo es que critica el uso del Canal 7? Que está mal, que fue un error, que no hay que hacerlo. Pero ¿quién era responsable del Canal 7? Hasta ayer. Entonces, a ver, seamos un poquito sensatos también en la cosa. ¿Y qué es lo que hubiera ocurrido si la presidenta no planteaba la disolución de su gabinete? Podría haber ocurrido que cada 2 días se renuncie un ministro de Camacho, criticando. Entonces, más bien esto es medicina preventiva. ¿Quieren ser candidatos? ¿Quieren optar por otro proyecto político? Por favor, dejen el gabinete ministerial. ¿Hay muchos camachistas en el gabinete ministerial de Yanine Áñez? Bueno, hay mucha especulación sobre nombres. Yo no quisiera levantar ningún nombre porque no es respetuoso hacerlo, pero se habla de una cantidad mínima, pero que se ha incorporado al gabinete en representación de esta corriente política del país. Si quieren hacer política vinculados y vinculadas a don Luis Fernando Camacho, tienen todo el derecho de hacerlo, todo el derecho y todas las garantías de hacerlo, pero háganlo ya estando fuera del Ejecutivo, sin comprometer al gobierno nacional con una corriente política, como también tiene que ocurrir esto, Casimira, con la propia presidenta. La presidenta tiene que saber diferenciar sus labores de gestión en beneficio de la gente y su campaña electoral. Ahora, por ejemplo, Andrés Gómez, el periodista, decía que seguramente Yanine Áñez va a conformar un gabinete ya político pensado en las próximas elecciones del 3 de mayo, es decir, en su próxima participación como candidata. Bueno, yo creo que no va a haber mucho movimiento en el gabinete político. El gabinete político generalmente está compuesto por el ministro de la presidencia o ministra de gobierno, de justicia y alguna otra cartera que hace al movimiento político del Ejecutivo. Ahí parece que no va a haber cambios. Parece que tampoco va a haber muchos cambios en el gabinete económico, que es otro pilar fundamental. Me imagino que José Luis Parada repetirá el Ministerio de Finanzas, que lo está haciendo muy bien, y seguramente los otros ministros del área económica también, salvo alguna excepción. Y en el gabinete social, estamos hablando de educación, de salud, de trabajo, de deportes, quizás ahí haya algún tipo de movimiento. Entonces, si van a haber movimientos, van a ser mínimos de las personas que decidan finalmente retirarse del equipo ministerial, pero en términos generales y específicamente en el gabinete político, yo creo que se van a quedar quienes están ahora. Se comenta que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, sería el candidato a la vicepresidencia.
se ha hablado, se ha especulado. Es más una especulación, hay posibilidades, con quienes la presidenta Yanine Áñez habrá hablado, nos preguntamos quiénes estarán en esta su lista para acompañarla a ella, ¿no? Para responder a esta consulta que me parece tremendamente interesante, hay que analizar la absoluta complementariedad que necesita la candidatura de Yanine Áñez, en términos de género, en términos territoriales, en términos de experiencia del manejo de la administración pública y en términos de habilidades de negociación que se va a tener que desplegar en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque ya nadie va a tener los 2/3, Casimira. Eso sí, también tenemos que tener esa claridad meridiana de que no se va a repetir esto de entregarle un cheque en blanco a ningún partido. Nadie va a tener los 2/3 y por tanto el vicepresidente, que a su vez es presidente nato de la Asamblea Legislativa, va a tener que tener una habilidad enorme, cualidades enormes en torno a la conversación, negociación, para que le dé gobernabilidad a la presidenta Áñez. Entonces, ese perfil, ese conjunto de elementos, por supuesto, que los llena en demasía Luis Revilla, eso lo digo yo como su compañero de partido, pero seguramente hay otros sectores que aspiran a otras figuras, a otras personalidades. ¿Cómo se resuelve esto? Se ha creado un nivel de conducción nacional en la Alianza Juntos, y este nivel de conducción va a ser el que, en consulta con las organizaciones políticas, definan en estos días, porque estamos a una semana de presentar las candidaturas. Entonces, hacia el miércoles, jueves, tendrá que estar resuelto este tema. Que tener. Ahora, Cacho, yo también me preguntaba en pasadas horas, ¿en qué ha quedado esta alianza que tenían con Carlos Mesa, que Carlos Mesa tenía con Sol.bo, que tenía con Adrián Oliva de Tarija? Es decir, en un tristras lo dejaron. Y yo escuchaba que él va a continuar en carrera, porque muchos decían, no, ya Carlos Mesa quizás no continúe en carrera. Él va a continuar en carrera. Otros dicen que se ha cometido una deslealtad también con Carlos Mesa. Bueno, ya que estamos en el canal universitario, voy a graficar este tema como ocurre también en la universidad. Cuando hay muchos alumnos que pierden una materia, parece que no es la culpa de los alumnos, parece que el responsable es el profesor. Entonces, de los 4 componentes que sostenían la Alianza Comunidad Ciudadana, han salido 2 importantes, Sol.bo y todos. Y es por estas razones que he mencionado al principio del almuerzo, esta imposibilidad de que se abra el ingreso a sectores populares que han quedado tremendamente desilusionados del MAS y que podían encontrar un referente del centro del campo político nacional y enrumbar esa posibilidad. Pero no se ha querido abrir esa posibilidad, entonces estamos en este otro proyecto donde sí estamos encontrando apertura a indígenas, a campesinos, a gente de la clase popular, que es muy importante, que no hay que subestimarla, que no hay que menospreciarla, que finalmente son tan bolivianos como nosotros y que tienen sus aspiraciones, tienen sus reivindicaciones y que hay que tomarlas en cuenta. Yo pregunto lo que escucho de la gente y también pregunto en la calle y se preguntan entre ellos y nos consultan a quienes trabajamos en los medios de comunicación. La dispersión del voto. ¿Qué pasa? Esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa con la dispersión del voto? Dicen todos. ¿Nadie ha pensado en unificar? Bueno, yo te conté que se hizo un esfuerzo grande por generar un proyecto de unidad, que infelizmente no llegó a buen término. Pero cuando se habla de la dispersión del voto, a mí me da la sensación de que también se subestima a la electora y al elector boliviano.
porque no se toma en cuenta que puede producirse, o se pueden presentarse una gama amplia de candidatos, pero la gente con su voto concentra en 2 o en 3 candidaturas. El último ejemplo de esto que estoy diciendo es lo que sucedió el año pasado. Entre el MAS y Comunidad Ciudadana concentraron más del 70% de los votos. Entonces, ¿dónde la dispersión? Si había además 9 candidatos. Si no, pregúntenle a Félix Pazzi, a la señora de Pambol, a Víctor Hugo Cárdenas, lo que sacaron en esa elección. Entonces, cuando se habla de dispersión y que la gente no es tonta, valora muchísimo ahora su voto. Ya sabe el poder que tiene en las manos cuando marca la papeleta. Y entonces concentra. Los políticos a veces nos aplazamos cuando ofrecemos una gama amplia de candidatos, pero la gente es sabia y sabe concentrar donde cree que hay posibilidades de que el país vaya mejor. Bueno, ha sido un gusto tener a Edwin Herrera aquí en la Nueva Televisión Universitaria preguntando estos detalles que con seguridad han despejado las dudas de muchos quienes nos siguen. Provecho, Casimira. Gracias. Provecho, amigos de Televisión Universitaria. Hasta una próxima oportunidad. Así será. Esto está delicioso y la continuamos. Salud por el país. Que nos vaya bien. Cuídense, amigos. Dejo con el noticiero del mediodía. Permiso. Casimira en familia.